La democracia está en disputa. ¿Quiénes redefinen el mapa del nuevo poder político global? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto al investigador y consultor mexicano Luis Huacuja, secretario técnico y coordinador de diplomacia parlamentaria en la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. En un contexto global atravesado por la polarización, las guerras y las crisis de confianza en las instituciones, la democracia vuelve a estar en el centro del debate. La reciente cuarta cumbre en defensa de la democracia, impulsada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reunió en Barcelona, España, a líderes progresistas de distintas regiones del mundo, con una agenda ambiciosa: reformar el multilateralismo, regular el poder de las plataformas digitales y enfrentar el avance de la ultraderecha. Con la participación de figuras como Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, Claudia Sheinbaum, mandataria de México, Yamandu Orsi, presidente de Uruguay, y Gustavo Petro, mandatario de Colombia, el encuentro buscó proyectar una nueva alianza global en defensa de la democracia y la justicia social. ¿Qué sucede cuando la extrema derecha se apropia de conceptos básicos como la libertad y la defensa de la democracia? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus mensajes y suscríbanse a Enfoque. Estamos por llegar a los 1000 suscriptores. Hacemos ahora el contacto con México. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. ¿Qué tal? Mucho gusto. Saludos al auditorio. ¿Cómo analizás lo que fue la cuarta cumbre de la democracia celebrada en Barcelona, España? Bueno, yo pienso que fue una cumbre muy oportuna en un momento determinante, pero también en un momento bastante complejo de ruptura global, de ruptura del derecho internacional, y de ahí que las principales consignas de los líderes que se dieron cita en esta cumbre fueron, pues, la paz, por un lado, el tema de la desigualdad y, por supuesto, el tema de la democracia, ¿no? Que no puede existir si no hay paz, si no hay justicia social, y los discursos que se vieron, que se escucharon de distintos líderes, pues dan cuenta de ello, en un momento, insisto, particularmente importante, con un ascenso además muy preocupante de la ultraderecha, sobre todo en Europa. Y en este ascenso de la ultraderecha, sobre todo en Europa, pero también en nuestra región, ¿qué tan importante, qué pilar es la justicia social dentro del sistema democrático? Bueno, es fundamental, ¿no? Ahí están las cifras que ha dado Oxfam este año, ¿no? Que son de una preocupación infinita, ¿no? Porque, pues, simplemente el mencionar que los multimillonarios han duplicado su fortuna desde el 2000 hasta ahora, o sea, desde tiempos de la pandemia por COVID hasta ahora, es escandaloso. Es escandaloso porque además lo que vemos ahora no solo es estos multimillonarios que además se han hecho ricos a expensas del gobierno y además pues son los que dominan las tecnologías, los que dominan las redes sociales, la inteligencia artificial. Los vimos en primera fila el año pasado cuando la toma de posesión de Donald Trump, y son los que están ahí apuntando a sus intereses en términos de que les conviene que se prolonguen los conflictos armados, les conviene difundir desinformación, discursos de odio que además favorecen en gran medida, o en mucha gran medida, a la ultraderecha, estos discursos de odio, de desinformación que se propagan por todas partes del mundo. Entonces estamos en un escenario muy complejo, muy complicado, muy delicado para el funcionamiento de la democracia en distintas partes del mundo, y no se puede disociar ahora el tema de estos grandes, de esta gran concentración de capitales, junto con el deterioro democrático que también es consecuencia de un desapego de los ciudadanos a sistemas que no funcionan por la amplia desigualdad que existe. ¿Y qué rol puede llegar a jugar el sur global en esta defensa de la democracia en momentos donde los multimillonarios y la derecha extrema están perjudicando los sistemas a nivel mundial?
Bueno, es determinante, ¿no? Primero, tratar de defender hasta donde se pueda el sistema internacional, porque es lo que a los países que no somos grandes potencias económicas, militares, bueno, el único refugio que está ahí es el derecho internacional, donde más o menos, ¿no? Tenemos un trato de iguales. Si no, es de plano la ley del más fuerte, la ley de la selva, que es lo que le conviene a un personaje como Donald Trump, y tenemos que estar ahí porque las presiones están en distintas partes del mundo, están en Europa, están, digamos, las atrocidades que vemos, un genocidio que se comete en Gaza, lo que está sucediendo en Líbano, en fin, la crisis humanitaria en Sudán. Fin, estamos en un mundo que se está sacudiendo demasiado y donde los más vulnerables siempre son los países del sur global, ¿no? Donde hay mucho más vulnerabilidad, donde hay mucho mayores efectos de esta situación, donde, pues, claro, el conflicto ahora en Medio Oriente, pues, afecta los energéticos y afecta los fertilizantes y afecta a la economía y afecta más insisto, a los más vulnerables y en condiciones de desigualdad y en condiciones de fragilidad democrática, esto es todavía más grave. Mencionabas a los grandes capitales y los dueños de las redes sociales, cómo las utilizan para sus propios intereses. Parte de esta cumbre que se hizo en defensa de la democracia habló justamente de las redes sociales y la tecnología. ¿Cómo se fortalece la democracia sin caer en la censura? ¿Esto es posible? Bueno, sí es posible, no es fácil, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. No puede ser esto tierra de nadie, porque no se puede hablar de la neutralidad de la red, ¿no? Este concepto propagado en algún tiempo, porque hay que mirar quiénes son los dueños. Y un ejemplo claro es Elon Musk, que ha manipulado no solo las redes sociales, sino la propia inteligencia artificial y ante eso estamos, ¿no? Ante eso estamos con gente muy poderosa económica y políticamente. Elon Musk también ocupó un cargo en el gabinete de Donald Trump. Eh, entonces, esa mezcla tan perversa, ¿no? De tecnología, dominio, de las redes sociales, de la información y asociada al poder económico es muy grave, ¿no? Vemos quien está negociando la paz en el mundo son los agentes inmobiliarios, ¿no? O sea, esto es que parece ridículo y lo es por un lado, pero por el otro es sumamente grave y sumamente escandaloso. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anfitrión de este encuentro, dijo en un momento que el tiempo de la ultraderecha se acaba. ¿Considerás que esto es un diagnóstico que se está cerca de esta situación o es solo una expresión de deseo? Bueno, pienso que es un deseo, ¿no? Lo que sí hemos visto, ¿no? Con la caída de Víctor Orbán, con el golpe que recibió recientemente también Giorgia Meloni en su referéndum en Italia, lo que hemos visto es que no es imparable la ultraderecha, pero está ahí y está dominando. Y el próximo año que habrá elecciones en España o en Francia, es muy probable que veamos a la ultraderecha gobernando o co-gobernando. Ya vemos la fuerza que tiene la ultraderecha, por ejemplo, en el Parlamento Europeo y en muchos países de Europa, donde no necesita gobernar para imponer su agenda, ¿no? Estas regulaciones antiinmigrantes en la Unión Europea, bueno, se han votado por mayoría, pero es la agenda de la ultraderecha, ¿no? Y desgraciadamente también vemos en la región latinoamericana, pues estos ímpetus autoritarios, populismo punitivo, estilo Bukele, como si fuera la solución, ¿no? Y esta cercanía vasalla a la administración Trump, que también es igualmente peligrosa porque también desarticula la integración regional en América Latina. Bueno, pues estamos viendo lo que sucede en Perú, vendrán elecciones en Colombia, en Brasil, sobre todo ahí se espera que sea un cierre bastante fino entre las fuerzas de derecha e izquierda
y la ultraderecha se va colocando, insisto, tiene el respaldo de alguien como Donald Trump y el poder económico, ¿no? Aunque, claro, también se ha visto que Donald Trump ahora tiene un efecto boomerang, una especie de kriptonita para aquellos que abrazaron a Donald Trump, la ultraderecha en distintas partes del mundo, ahora está perdiendo credibilidad justamente por esa cercanía. Luis, ¿y cómo ves la reacción de Europa ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Pues de mucha pasividad, ¿no? O Mm. sea, sí vemos que de pronto se alza la voz, algo que podríamos considerar como saludable es que ya empieza a haber críticas desde dentro, algo que no se veía hace años, ¿no? Que no se vio durante muchos años en este genocidio de Israel en contra del pueblo palestino. Ahora ya vemos mucho más autocrítica, ¿no? A veces en solitario, como en el caso de España, alzando la voz, diciendo hay que ser congruentes, no podemos tener una postura frente a Israel, frente a Rusia y hacer de oídos sordos frente a lo que sucedió en Venezuela o en los asesinatos en el Caribe o la ilegalidad clara de los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán. Pero no son suficientes estas voces, ¿no? Ya apenas hace unos días se pidió la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Y sí, varios países se sumaron, fueron muy vocales, pero al final no prosperó esa iniciativa porque pues hay mucha resistencia en Europa, particularmente en Alemania, ¿no? ¿Le tiene miedo a Europa a Estados Unidos? Pues parece que sí. El problema es que tanto miedo le tiene, ¿no? Porque las amenazas están ahí un día sí, al otro también, y el temor paraliza. Entonces, estamos viendo si este temor va a dejar a una Europa que siga paralizada o finalmente se atreva a reaccionar, a apostar por eso que llaman la autonomía estratégica, en un momento donde Europa depende más que nunca de Estados Unidos en el tema de seguridad, pero también en el tema energético y en el tema económico. Europa tiene que buscar esa autonomía también en términos geopolíticos y geoestratégicos y acercarse a socios confiables y ni hablar, construir una autonomía en materia de defensa y como han dicho también algunos líderes europeos, bueno, quizá es el momento de, de dialogar con Rusia, ¿no? Cuando claramente el enemigo más peligroso en este momento está en la Casa Blanca. Luis, ¿y cómo viste la presencia en esta cumbre en defensa de la democracia del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa? Bueno, bien, ¿no? Bien, no es que hayan sido muchos líderes, pero no solo fueron algunos europeos, latinoamericanos, sino que vimos también la presencia de Irlanda, de Sudáfrica, ¿no? Las voces del sur global, que además han sido voces muy determinantes a la hora de, por ejemplo, condenar y denunciar ante instancias internacionales lo que ocurre, por ejemplo, en Gaza, ¿no? La posición de Sudáfrica ha sido determinante en estas denuncias ante los tribunales internacionales que han condenado este genocidio, que han emitido órdenes de aprehensión en contra de Netanyahu y líderes del gobierno de Israel, a los que se han sumado, ¿no? Por eso se le recibió con aplausos y de esta manera tan efusiva en Barcelona, con el contraste de lo que sucedía en otras partes, bueno, para no ir muy lejos, lo que estaba sucediendo en Madrid, con la ultraderecha cobijando a un personaje tan cuestionable como María Corina Machado. Luis, ¿y consideras que con la presencia de presidentes como Claudia Sheinbaum de México, Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, está ganando peso América Latina internacionalmente o sigue siendo un actor secundario? Bueno, sí sigue siendo un actor secundario, pero esta relevancia internacional era muy importante, ¿no? Quizá esta foto que vimos de Lula, Petro, Orsi y con Claudia Sheinbaum no la volvamos a ver,
Ujú. pero es muy potente la imagen, ¿no? Claramente en América Latina, cuando menos, pues la figura de Claudia Sheinbaum sí enarbola la bandera del progresismo en la región de manera, digamos, más clara y sobre todo con más fuerza, no con esa vulnerabilidad que podemos advertir en otros líderes. Y ahora mismo la figura de Pedro Sánchez también es un referente del progresismo en Europa, ¿no? Ante muchos titubeos como el de Alemania, como el de Francia, como el de otros países europeos, ya no digamos de las instituciones de la Unión Europea, la voz de España ha sido una voz fuerte, ha sido una voz que se ha opuesto a estos condicionamientos desde Washington, tanto en la OTAN para aumentar el presupuesto en defensa, como a, digamos, pretender que le van a prestar los países europeos a Estados Unidos bases militares para seguir cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Entonces, la voz de España, esto quizá tenga un costo importante a mediano o largo plazo, pero de momento me parece que es una voz que además posibilita que otras voces se sumen, ¿no? Ocurrió frente a este tema en Medio Oriente, varias voces de líderes europeos se fueron añadiendo a la posición del gobierno español, que llama la atención también, por ejemplo, cuando el secuestro y el ataque a Venezuela, el secuestro del presidente Nicolás Maduro, en esta declaración que firmaron Brasil, Colombia, México y Chile, pues, y Uruguay, bueno, pues fue una buena noticia que Pedro Sánchez, representando al gobierno español, se sumara a esta comunicación. También vemos, yo creo que un momento importante en el tema iberoamericano que había perdido mucha fuerza y parece que ahora se retoma esta fuerza también de cara a la próxima cumbre iberoamericana en España a finales de año. Luis, pensando un poco en el planteo que se hizo sobre la migración como un valor identitario, ¿esto es sostenible políticamente en el contexto actual? Es necesario ponerlo ahí, ¿no? O sea, tampoco es casual que aproximadamente 500.000 migrantes fueron regularizados en España en las últimas semanas, ¿no? Algo que anunció, que además no podía ser de otra manera, ¿no? Anunciarlo en frente de presidentes latinoamericanos, ¿no? De países expulsores de migrantes, pero recordando al mismo tiempo España que es un país que en su momento expulsó a miles, a cientos de miles de españoles durante la dictadura franquista y que fueron recibidos buena parte de ellos en América Latina, ¿no? Entonces, hablar de migración es hablar de una condición social y también hablar de un mundo crítico donde hay muchas amenazas que son las que provocan que la gente migre, no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones de seguridad, quienes huyen de las guerras. Y mientras hay toda una ola de ultraderecha demonizando a la migración, que es un fenómeno que no se detiene, se diga lo que se diga o con las medidas que haya, ¿no? La parte en Estados Unidos que estamos viendo es absolutamente inadmisible y es importante que haya un contraste, ¿no? No se puede nada más aguantar, hay que tener frente a esa hegemonía un discurso contrahegemónico. La ultraderecha maneja a los gobiernos de izquierda como dictadura. ¿Considerás que hay una disputa sobre las democracias? Yo creo que hay una disputa sobre las narrativas y sobre los conceptos, porque la ultraderecha se ha apropiado de conceptos que son democráticos, se ha apropiado del concepto de la libertad, se ha apropiado, ha tratado de apropiarse del concepto de democracia, pero justamente el discurso de Lula echaba por tierra todo esto, ¿no? La hipocresía de la ultraderecha que favorece a los intereses económicos en perjuicio de la clase trabajadora, que habla de Dios, pero tiene discursos xenófobos, pero pues es una apropiación de repetición de una narrativa que se alimenta además con estos discursos de odio y donde hace falta que también la izquierda salga y combata estos discursos y haya el contraste, porque si no lo hay, bueno, pues se deja el terreno libre
para que la ultraderecha, cuando menos en la narrativa, se salga con la suya, ¿no? Hay que responderle y con hechos, ¿no? Contestarle y rebatir cada uno de los argumentos falaces de la ultraderecha, que, bueno, pues está viendo pues que realmente la clase trabajadora, aunque sea la que haya votado por Donald Trump mayoritariamente en Estados Unidos o por Milei en el caso de Argentina, pero es quien más va a padecer estas políticas de estos personajes. Luis Guacuja, secretario técnico y coordinador de diplomacia parlamentaria en Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Gracias a ustedes, un gusto. ¿Qué sucede cuando la ultraderecha se apropia de conceptos básicos como la libertad o la defensa de la democracia? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios que los leo. La cuarta cumbre en defensa de la democracia dejó definiciones, advertencias y también interrogantes. En un mundo cada vez más fragmentado, donde los discursos sobre libertad, justicia y democracia conviven con fuertes tensiones políticas e intereses geopolíticos, el desafío no parece ser solo defender la democracia. También hay que saber cómo hacerlo. ¿Puede existir una defensa universal de la democracia en un escenario tan polarizado? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus mensajes, suscríbanse a Enfoque y sean parte de este debate. Aquí nos gusta analizar lo que ocurre en el mundo y, ¿por qué no?, cuestionarlo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.